estamos con Begoña Cosío, estamos empezando con nuestras programa de entrevistas a profesionales para nuestros alumnos del Colegio ATID. Muy bienvenida, Bego, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme por acá, feliz de contarles mi experiencia profesional. Padrísimo. Pues bueno, los alumnos ya pudieron ver un poquito de tu perfil y a qué te dedicas, entonces vamos a ir de lleno con preguntarte algunas cositas, ¿sale? Entonces, lo primero que queremos saber, obviamente, es, pues, ¿por qué escogiste esta carrera, la carrera de comunicación, esta línea de trabajo? ¿Y cómo fue tu elección cuando estabas en ese proceso de escoger una carrera? Si fue más bien por tus gustos y afinidades o por las cosas que tal vez decías, híjole, no me gusta tanto los números, por ejemplo, y entonces prefiero algo de este estilo. ¿Cómo fue que lo escogiste? Pues creo que fue una combinación de las dos. En primera, sí sabía que yo era como, no tenía muchos skills en la parte de matemáticas o en la parte de medicina o en la parte de química, física, por ahí. Dominaba que era muy mala, siempre vivía en extraordinarios, etcétera, etcétera. Por otro lado, siempre tuve muchísima curiosidad como por esta parte de periodismo. Mi mamá siempre cuenta que yo compraba más revistas que Barbies. Y me encantaba escribir, era una parte que siempre desarrollé desde que era muy pequeña, estuve en concursos durante preparatoria, etcétera, etcétera, y era algo que me apasionaba mucho, las letras. Leía muchísimo también, lo cual era como raro dentro de mi generación. Y entonces sí encontré como esta carrera que quedaba fin con lo que a mí me apasionaba, a mí me gustaba, y era un poco mi hobby, ¿no? Escribir era mi hobby, pero también leerme era mi hobby, pero también era súper curiosa y vivía muy enterada del mundo actual y de las noticias y demás, y fue lo que me hizo en un principio escoger la carrera de comunicación. Estuvo en la mesa escoger periodismo, pero como que al principio pues definitivamente ni sabes qué quieres, ni a qué te vas a dedicar. Entonces como que comunicación habría muchos panoramas, o sea, podría, ¿no? Estudiar, digo, o sea, entrabas a periodismo, pero podías hacer a lo mejor fotografía, o podías hacer cine, o podías hacer marketing, entonces había un abanico mucho más grande que estudiar de lleno periodismo. O sea, sí, hay muy buenas escuelas en México de periodismo, pero en realidad sí me dio un poco de miedo encasillarme solamente en periodismo, entonces escogí comunicación en la Ibero, como te digo, como como por los dos factores, por el factor de que sabía cuáles eran mis skills y otra porque pues me apasionaba mucho lo que tenía esa carrera. Oye, Bego, y cuéntanos, por ejemplo, en el día a día, tú hoy por hoy estás de directora del suplemento de Panorama en el Heraldo, pero cuéntanos cómo se ve tu carrera en el día a día, ¿qué haces? A mí me toca encontrar historias que el lector, pues obviamente lea, ¿no? Y entonces esto implica generar una mesa de redacción en donde se encuentren las noticias o los temas que están en tendencia y crear la logística, lo cual incluye, por ejemplo, sesión de fotos, entrevistas, checar diseño, ortografía, mucha edición. Ese es mi día a día. También tengo una parte que es muy de relaciones públicas, sobre todo cuando te dedicas al periodismo soft o de lujo, de moda, estilo por ahí, que incluye muchos eventos, desayunos, comidas, cenas, etcétera, etcétera. Hay dos tipos de periodismo, obviamente, y dos tipos de medios. El medio hard news, que son obviamente las noticias duras, el día a día, los break news, etcétera, etcétera. Y yo me dedico al soft news, que es la parte de lujo, modas sociales, etcétera, etcétera, que también es muy bonita, aunque suene muy banal. Esta parte de soft news implica muchas relaciones públicas, muchos eventos, ser un people person y tener estabilidad de poder desarrollarte en una comida, etcétera, etcétera. Eso es mi día a día. Oye, justo ahorita estabas mencionando algunas, pero ¿cuáles son las principales características que tú crees que son importantes dentro de la carrera de comunicación? Creo que la principal es ser una persona sumamente curiosa, que te puedas empapar y enterar de todo, que sepas las noticias del último momento, que estés al pendiente de Twitter, de Instagram, de lo que está pasando en el mundo, es esencial. Otra, que de verdad te apasiona escribir y que sepas exactamente, ¿no? Bueno, no exactamente, pero que tengas como esta habilidad de poder crear un enunciado, de hacer textos como interesantes. Y otra, yo creo que sí es mucho aprender sí, a crear historias. Creo que es parte esencial de los medios escritos y de periodismo, que es pues, a lo que me dedico. Oye, justo ahorita nos decías que dentro de la carrera de comunicación
hay muchas subespecialidades, ¿no? Abre como un abanico muy amplio de cosas que puedes hacer. ¿Nos podrías platicar un poquito cuando tú estabas estudiando, qué recorriste, qué tuviste oportunidad de ver a lo largo de tu carrera? La verdad es que la carrera de comunicación es muy bonita porque somos, ¿no? Esta parte de la industria que nos toca crear. Y ser un creador es sumamente gratificante. O sea, digo, a mí me toca, por ejemplo, ver mi nombre impreso en un periódico y es padrísimo, pero a mis compañeros cineastas, pues evidentemente como dirección o como producción, ¿no? Es crear historias y es hacer, para que además tengas un público que le encante. Sí, a mí me tocó estudiar en la Ibero, con el cual en mi momento tenía muchas especialidades, como por ejemplo marketing, comunicación organizacional, cine, había otra interactiva que empezaba como en la parte digital, y creo que es lo que teníamos muy padre o que era muy interesante, es que llevas un tronco común. Entonces, dentro de los primeros semestres o 3 semestres, no me acuerdo bien exactamente, pero te toca tocar todas las carreras, pero desde fotografía hasta cine, insisto, marketing. Entonces te empapas un poco del mundo al que te quieres dedicar, que esto pues me pareció como muy positivo porque sí, te empapa de todas las posibilidades que tienes al estudiar comunicación. O sea, desde ser, ¿no? Una parte organizacional en una empresa hasta poder crear cine. Entonces, a mí me tocó real hacer todas las ramas de comunicación que existen. Y ya después existía le llaman especialidad. Yo me especialicé en periodismo, pero pues tuve muchos compañeros que ahorita son picudos a lo mejor en marketing de Netflix, por ejemplo, o otros que están trabajando en productoras para hacer comerciales con Iñárritu. O sea, creo que nos abrió muchas posibilidades en muchas áreas. Tú ya traías un poquito esta inquietud del periodismo, pero un poquito después de ver todas estas opciones, ¿cómo es que finalmente te defines en esta especialidad? O sea, ¿era porque ya lo traías más clavado o porque fue algo que fue fluyendo más orgánico? Creo que yo fui de las pocas que sabía y entré a comunicación sabiendo que quería hacer periodismo y que quería hacer, sobre todo quería hacer revistas, más que periodismo quería hacer revistas. Yo era una enamorada de las revistas en ese momento. Pero sí me planteé en algún momento, por ejemplo, hacer comunicación política o marketing, sobre todo por la parte de los pagos y la remuneración. Periodismo no es una carrera que esté excelentemente bien pagada, definitivamente, no es de las más altas. Y también creo que, ¿no? Que, por ejemplo, el marketing es un área de la comunicación que jamás se va a acabar. Entonces, esas eran como mis 3 opciones: comunicación política, marketing y periodismo. Al final me decidí por periodismo por necia, y también porque era algo que me volvía loca y yo quería hacer en sí revistas. ¿Cómo entraste en esta parte de mercado social y de lujo y toda esta parte? ¿Cómo fue tu camino para llegar ahí? Que era un poquito lo que a ti te latía. ¿Cómo lo hiciste? La Ibero tenía, la verdad, un muy buen programa. Yo para titularme tenía que hacer prácticas profesionales. Solamente se hacían en periodismo. Nunca entendí por qué. Bueno, sí, hoy en día lo entiendo por qué. Porque la parte de medios escritos es, además de que obviamente tienes que tener unas bases académicas muy importantes, sí es mucho de salir a la calle y de ir a entrevistar y de ir a ver qué está pasando. Tiene esta parte experimental que es sumamente importante. Por lo tanto, nos hacían tener unas prácticas profesionales para podernos titular. Entonces, cada alumno tenía que buscar dónde hacer sus prácticas. Y yo tuve la fortuna de empezar en Editorial Televisa, que en ese momento tenía muchos títulos, y empecé en la revista Maxim. Yo 100% recomiendo en cualquier carrera del mundo empezar en los últimos semestres en el mercado laboral. En primera, porque ya sales con una experiencia extra que el resto de los alumnos. Y en segunda, porque sí te empiezas a dar cuenta si te late o no te late, ¿no? O sea, estás a tiempo de decir, ¿saben qué? No, pues a lo mejor prefiero mercadotecnia o a lo mejor prefiero comunicación organizacional y estar en una empresa y no sé, o en relaciones públicas. Entonces yo tuve la fortuna de entrar en Maxim, lo cual
mi futuro profesional, me ayudó muchísimo, porque en el momento que ya tuve que salir a buscar un trabajo de verdad, ya tenía cartas que presentar. Me cortabas tantito ahí, pero creo que sí me oyes bien. Tuve mucha suerte y además entré en revistas que era lo que yo me quería dedicar exactamente. Ahí, a ver, es que y te me así estabas empecé mi carrera. Ahí ya creo que te oigo mejor. Ya laboral, en serio. ¿Tú me oyes, Bego? No te oigo. Sí me oyes, pero yo no sé si te oigo. A ver, ¿tú me oyes ahí? ¿No? Avísame cuando me oyes. Avísame. Ahí está. ¿Sí me oyes? Ok, ya, listo. Perdón, pero estas cosas. ¿Me oyes o no? No me Ya te oigo. te oigo. Ya te oigo. Tú no me oyes ya, a mí. Ya. No te preocupes. Ahora Pero ya. tú... ok. Oye, Bego, y cuéntame, ¿qué retos dentro de tu área, tú que estás en la parte editorial, en concreto en México, crees que enfrenta tu carrera? Pues más bien en México y en el mundo. Evidentemente, ¿no? La parte impresa, print, está evolucionando a una parte digital. Hoy con redes sociales las noticias y las historias se están volviendo mucho más efímeras y mucho más rápidas, evidentemente. Es una crisis existencial a nivel mundial. Muchos títulos de revistas, muchos periódicos, muchos impresos se están cerrando. Pero tenemos una parte muy importante que es, ¿no? Como en key, ¿no? ¿Cómo? Content is key, lo cual significa que esta forma o estos canales para crear historias jamás se van a acabar. El ser humano por naturaleza está buscando, ¿no? Desde la parte de cine con historias, desde la parte, no sé, de música con historias, también tenemos este reto de encontrar los canales correctos para poder, ¿no? Deliver unas historias importantes. Entonces, jamás se va a acabar el periodismo en el mundo, jamás se va a acabar las noticias, jamás se va a acabar escribir un artículo. Pero lo que sí está cambiando y evolucionando y acelerando es cambiar los canales, desde la parte digital hasta las redes sociales, hasta cuál canal se utiliza para X o Y. Nos pasa a nosotros en el mundo editorial, pero también está pasando muchísimo en marketing, ¿no? Tienen un reto muy importante las marcas en cómo y dónde y a quién hablarle. Y hoy en día que todo se puede medir por medio de herramientas digitales, es una ayuda, pero también es un reto de cómo encontrar, ¿no? Esta manera de promocionar algún producto, alguna marca, etcétera, etcétera. Es muy parecida a la parte editorial de, sí, tenemos muchas herramientas para medir, para saber, para segmentar. Ahora lo importante es cómo lo vamos a dar a conocer. Que chances es la mayor diferencia de cuando tú saliste de la carrera a que han pasado los años y ha sido, yo creo que chance la mayor adaptación que yo creo que dentro del área de comunicación de manera importante, seguramente en otras, ha habido este cambio al digital, a las redes sociales, al contenido más directo, más rápido, más en vivo, o sea, 100%. No sé si tú consideras que ese es el como mayor cambio que has tenido. No, 100%, es el cambio más importante, yo creo que en la parte de comunicación, porque como te decía, nos toca a los de marketing, les toca a los de marketing, nos toca a los de periodismo, pero también a los de cine con este nuevo movimiento de streaming, a la parte digital, es un paso agigantado, ¿no? Entonces, para la carrera de comunicación, sí ha sido todo un reto y todo un cambio y toda una evolución pasar de medios, ¿no? Análogos o escritos a esta incrementación digital tan importante, ¿no? O sea, probablemente claro, mi generación fue la del cambio, porque en mi carrera todavía
sí tocamos muchos temas digitales, pero estábamos en pañales. Hoy en día sería impensable aprender a escribir un artículo digital. O sea, es a fuerza. Entonces, sí, hoy en día, a comparación de lo que estudié yo, es a fuerza. Oye, ¿qué consejo le darías a alguien que quisiera seguir un camino profesional parecido al tuyo? Que tal vez está interesado en esta parte de comunicación, que sí le gusta la parte de revistas o bueno, revistas digitales, que también puede ser, ¿no?, en un futuro, o esta parte más social. O, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere emprender un camino profesional similar? O sea, para hacer la decisión, ¿cómo saber si sí? Sí, imagínate que sí, exacto. Podría ser desde cómo saber si sí, esto es lo mío, qué características tal vez necesito o qué. Y por otro lado, ¿qué le recomendarías? Puede ser desde experiencia, desde estudios, desde en qué cosas fijarse. ¿Cuáles serían como tus tips para alguien que quiera dedicarse a este mercado? Pues mira, creo que, ¿no? Insisto, que el que se quiera dedicar a periodismo o medios de escritos, tiene que ser muy curioso. Tienes que quererte enterar de todo, pero en general de comunicación creo que sí tienes que ser como una persona que le gusta crear, que le gusta diseñar, que le gusta exponer, que es como muy hábil para hablar, que sabe expresar sus ideas, pero que además le gusta. Siento que esa es una clave muy importante. Pero si ya se quieren preparar de antes, creo que justo platicaba con Arturo Elías Ayub en una entrevista, porque es algo muy padre de esta carrera, que te toca encontrarte y conocer a gente muy interesante dentro de este medio. Viajar también de repente. Viajar mucho, sí, o sea, es parte esencial, viajar, conocer a personas que jamás creerías que puedes tener contacto y te abre muchas puertas. Pero sí, él me contaba, porque sacó un nuevo libro, que hoy en día hay millones de herramientas, cursos, todo, casi que gratis, donde podrías como empezar a empaparte de lo que quieres, ¿no? Uh-huh. Hoy, no sé, existen estos cursos rápidos de Coursera, que a lo mejor son, ¿no?, 3 días, pero que te pueden dar una idea de lo que son las relaciones públicas, por decir una cosa, o de lo que significa ser programador, o del marketing digital. Entonces, si de verdad te llama un poco la curiosidad por aquí, o si crees que puedes escribir, o que te encanta y te apasiona el marketing y ver cómo, ¿no?, estas estrategias de marketing para productos, creo que hoy en día, más ahorita, antes de entrar a la universidad, hay millones de cursos que te pueden acercar muchísimo a esta parte. Y ya, si están muy clavados, pues en realidad sí que empezarán como a buscar algún intern en algún lugar donde, ¿no? O sea, estoy segura que hay millones hoy en día de programas para empresas muy grandes, donde puedes como empezar a empaparte. En algún momento yo, cuando empecé la carrera, antes de empezar periodismo, estuve en Avon, en la parte de comunicación, empezando a ver de qué se trataba esto. Y tenían un programa muy grande como de becarios, donde te enseñaban, etcétera, etcétera. O sea, creo que sí. Esta carrera es muy movida y tiene muchísimas formas de entrar, muchísimas, pero sí tienes que ser muy curioso, muy creativo y querer comunicar muchas cosas. O sea, esa es como la clave para esta carrera. Y por último, Bebo, pues ¿cuáles serían como tus metas a mediano, largo plazo? ¿Dónde te ves? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? ¿No? Como que también para que los chavos puedan tener una idea o sea, de un camino recorrido, pero hasta dónde puede ser que te lleve, ¿no?, esta carrera. Claro. Mira, la verdad es que he tenido mucha suerte. Hay que trabajarle mucho. Sí, es verdad, es una carrera muy esclava de todas las de comunicación. Desde los que hacen cine, que son filmaciones de horas y horas y días y días y noches y noches. Las agencias de marketing también son muy esclavas en cuanto a, ¿no? Hay un pitch, ¿no?, que quiere una marca y hay que estar ahí 3 días hasta que salga la estrategia. Como también nosotros en la parte de medios en la que, ¿no?, hay un cierre de edición y hay que llegar al cierre de edición y hay que tener la foto lista. Es muy esclava y hay que hacer muchas cosas, pero es muy gratificante. He tenido mucha suerte porque yo pasé desde ser becaria en una revista Maxim hasta dirigir ya un título, ¿no?, con un equipo, con 15 personas, etcétera, etcétera. O sea, dirigir una revista desde cero y etcétera, etcétera. Mi siguiente paso yo creo que sería ya ser como directora de un conglomerado, de una editorial grande,
que tuviera muchos títulos, ¿no? Ese sería mi siguiente paso. Entonces, en periodismo entras desde redacción, por decirlo de una manera, becario redacción, pasas como editor de sección, editor general y luego ya director editorial. Y arriba sería ya como la dirección de varios títulos o de varias páginas web hoy en día, por ejemplo. Oye, Bego, te voy a agregar una última pregunta porque ahorita se me prendió escuchándote. Sí, Pero muchas veces tenemos algunas como niñas también que están interesadas en esta carrera y niños también, y les preocupa justamente esta parte de equilibrio entre tiempo personal y tiempo de trabajo, que es una preocupación muy real. Por otro lado, hay esta preocupación muchas veces de si yo quiero hacer eso, ¿qué tan posible puede ser que yo tenga un equilibrio familiar, social? ¿Cómo lo ves? Porque justo estás diciendo que es una carrera que sí es esclava, que sí requiere tiempo, que sí es dedicada, que sí es de extra horas, que sí es de viajar, ¿cómo lo llevas o qué puedes comentar al respecto? Híjole, qué difícil pregunta porque, o sea, no podría decir que no es una carrera muy esclava, mentiría. Y no podría decir que no ocupa tiempo libre porque lo hace. O sea, dentro de mis 15 años que llevo en esto, sí me ha quitado fines de semana, sí me ha quitado llegar a reuniones familiares, a bodas o a cosas así, por darle prioridad a mi carrera laboral. Creo que como en todas las carreras, pues depende de la persona y la organización y demás, pero sí es una carrera que implica mucho esfuerzo y que implica dejar muchas cosas para poder crecer. O sea, eso sí es sí o sí. Sí, entonces, sí, evidentemente todo el mundo quiere un equilibrio y hay que intentarlo, pero sí es una carrera que te puede llegar a permear mucho en la vida, la verdad. Buenísimo. Pues, Bego, con esto termino. No sé si hay algo más que quieras agregar, decir, que creas que se nos quedó y que sea importante. No, nada más decir que la verdad que la carrera de comunicación es muy bonita, es muy gratificante. Insisto en esta parte de crear y de ser la mente detrás de crear cosas, pero desde cine, marketing, insisto, comunicación política, como que tiene muchísimas ramas que se pueden explorar y que, aunque insisto en que es muy esclava, es muy, muy apasionante. Y creo que es una carrera que jamás se va a acabar, que va a evolucionar y va a seguir, pero aquí vamos a quedar los comunicólogos el resto de la vida. Padrísimo, Bego. Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros. No, pues ojalá que les funcione mucho y bueno, cualquier cosa, mi correo está abierto para cualquier duda que necesite. Ay, padrísimo, Bego, porque sí, chances sí se los dejamos. Buenísimo. Bueno. Gracias a Nos ustedes. despedimos. Bye, bye. Bye.